Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos la serie de Midnight Masquerade de la Designer Collection con el set edición limitada exclusivo de la Expo D23 de Anastasia y de Drizella. Este conjunto fue sacado a la venta durante la convención anual de Disney, la D23, el 12 de agosto de 2024. A simple vista, la caja está repleta de detalles dorados y tonos fríos, todos recreando una fiesta de máscaras. En la parte de atrás de la caja tenemos una breve descripción de las hermanástaras de Cenicienta en esta fiesta, en 3 idiomas, y un arte conceptual por los artistas de Disney. Al volver al frente, vamos a poder observar el gran reloj marcando la medianoche. Cuando abrimos las tapas de la caja, vamos a encontrar la ventana de exhibición mostrando a las malvadas hermanástaras. Dentro de uno de los bolsillos en esa tapa encontramos el certificado de autenticidad con una breve descripción del conjunto de muñecas. También el serial, en este caso es la 756 de las 1000 existencias creadas en todo el mundo. Una vez fuera de la caja, estas dos hermanas deslumbran maldad. Comencemos con Drizella. La expresión picaresca de este molde realmente trae el personaje a la vida. Podemos ver el molde de su nariz, de su boca, el maquillaje verde, sus cejas y las largas pestañas. Hablando de su cabello, podemos ver el peinado en forma de trenza que rodea toda su cabeza y termina con una serie de bucles que recaen sobre sus hombros. Son bastante voluminosos. Podemos levantar del costado para apreciar mejor sus aretes en forma de flor, de color verde. Por este lado también podemos ver uno de sus pendientes. Y volviendo al frente, encontramos un collar de color rojo en perlas que combina muy bien con este verde turquesa de su vestido. En la parte frontal encontramos un gran moño atado a su cinturón. Este aspecto se repite en sus guantes, el cual tiene pequeños moños o lazos de color negro. Aquí podemos ver cómo ella está sosteniendo también su máscara para el baile, que en este caso no es una máscara, sino es un espejo con una piedra verde en la cima. Algo que dice mucho sobre la belleza de las hermanástaras. Por este lado podemos levantar un poco la máscara y veremos la continuación del moño grande que tiene en el pecho. Aquí podemos ver una parte de su falda, que sería en sí una capa que recae de su torso sobre el vestido en general. La composición es realmente sin sentido, perfecto para ella. El color de su falda, ya general, es de color verde vibrante, tiene demasiados accesorios, moños, piedras de plástico y de unos colores que generan un contraste verdaderamente notorio. Esta la podemos levantar para ver un poco la capa que está por debajo. En sí es otro tipo de tela verde también, que comunica con este terminado en color negro con otra capa de tela. Aquí si la levantamos podemos ver también sus zapatos verdes. El molde tiene un moño de color negro. Este contraste entre el verde y el negro realmente definen la esencia de Drizella. Algo único. También hay que recalcar el material de estas telas. Son casi sedas. Le dan volumen y recrean una experiencia fantástica. Continuando con Anastasia, podemos ver esta hermanastra con una expresión también aún más picaresca. Algo no tan inocente de su parte. Podemos ver el molde, bastante voluminoso, realza los rasgos faciales de este personaje y su maquillaje rosado que combina con sus aretes. Son lazos, también rosados, casi fucsia, metálicos,
Por este lado podemos ver su máscara. Es de plástico, dorada. En este caso pues también es un espejo. Y detallando un poco más su cabello, podemos ver el color rojizo y también el peinado tan extravagante que lleva. Son como una serie de ondas que recaen sobre su frente. Y aquí tiene puesto también su típico e icónico accesorio de cabello, una hebilla amarilla con forma de corona, algo tan propio de ella, que nunca se lo quitó en la película. Esta hermana también tiene demasiados churcos u ondas en su cabello, todos con un poco de gel para que no pierda su forma. En el frente de su vestido podemos encontrar este lazo que se comunica con su cuello y está coronado por una piedra transparente en forma de corazón, a su vez decorada con más piedras. Si levantamos un poco la máscara podemos detallar un poco el cinturón. Es de color negro, también decorado con un montón de lazos y collares de perlas. Estos dos accesorios que describen a las hermanastras. En su falda podemos ver en la cima un tul rosado, pastel, que contrasta con este fucsia que cubre todo el contorno de la parte de atrás. Aquí podemos notar como su bufanda o su chal cae sobre sus brazos, es de color amarillo, generando un contraste demasiado definido, como lo hace este lindo brazalete que lleva en su brazo izquierdo. Contrasta muy bien con este par de guantes que a su vez combina de maravilla con el negro. Aquí podemos ver cómo Anastasia sostiene el espejo, que sería su máscara, y esta también está coronada por una piedra de color rosa, como la de su hermana. Siguiendo un poco más abajo, encontramos una falda en tipo sirena, realmente ajustada, decorada con una cinta de color negro casi al final, de un terciopelo bastante suave, y la cola de su vestido, al igual que la de su hermana, está repleta de accesorios, todos brillantes, todos de plástico, piedras, lazos. Si la levantamos también podemos encontrar sus zapatos con un moño de color negro. Sin duda el color negro, es el color de estas hermanas. Aquí también podemos ver el soporte para muñeca con el que vienen estos dos personajes, por si las quieres sacar de la caja. En general, los detalles horripilantes de estos diseños es lo que los hacen tan únicos y propios de las hermanastras de Cenicienta. Sin duda alguna, este conjunto de muñecas continúa por lo alto. La serie de villanos de la colección Midnight Masquerade conjugan perfectamente con su madre, que también hace parte de esa segunda línea de la serie. Si te gustó este review, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos para más contenido de este tipo. También puedes seguirnos por Instagram o X para no perderte futuras notificaciones. No olvides volver y nos vemos muy pronto.